Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. Máquinas y salud. Que los alumnos y alumnas de secundaria conozcan la relación que existe entre la física y el desarrollo de aparatos e instrumentos que han permitido el diagnóstico de enfermedades o padecimientos. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado, con lo que podrán seguir avanzando en su preparación académica desde su casa. Sabemos que estos temas y programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para estar mejor preparados y fomentar el trabajo colaborativo y así impulsar la sana convivencia familiar con las personas que nos rodean. Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un interesante tema que nos explica la relación que existe entre la física y la medicina, máquinas y salud. Sin duda, algo que les resultará sumamente interesante. Podríamos pensar que ciencias como la física y la medicina no tienen ninguna relación. Sin embargo, los aportes que han hecho la física al campo de la salud son muy relevantes y ahora fundamentales. Aquí les explicaremos por qué. Para empezar, veamos el siguiente video sobre una rama de la física denominada como física médica. Ana, mi vecina, se fracturó una pierna y me pidió de favor que le trajera su última radiografía a su médico para que él valore cómo va su recuperación. Qué importante es la existencia de los aparatos de rayos X. Sin ellos, ¿cómo sabrían los médicos qué huesos deben de reparar y de qué forma? Me pregunto, ¿cuántos aparatos más existen que, aprovechando los fenómenos físicos, ayudan a recuperar la salud? ¡Veamos! La física médica consiste en la aplicación de los conocimientos de la física en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades del ser humano, incluyendo servicios de salud cada vez mejores. La física médica aprovecha la energía radiante. Recordemos que esta se presenta como ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las de longitud de onda menor a 1 nanómetro, que reciben el nombre de radiación ionizante. Esta radiación penetra la materia y arranca electrones de los átomos o moléculas. Además, provoca la ionización de los átomos de la materia viva, dando lugar a cambios importantes en las células. Por lo anterior, una aplicación de la física médica es la radioterapia, cuyo objetivo es eliminar tejidos tumorales o controlar su crecimiento mediante la radiación ionizante. La medicina también utiliza la radiación ionizante para obtener imágenes de diagnóstico médico y con ellas información certera y oportuna del estado de un paciente, así como para dar seguimiento al tratamiento de enfermedades. Existen dos modalidades de diagnóstico médico: el radiodiagnóstico y la medicina nuclear. El radiodiagnóstico permite obtener imágenes que proporcionan información anatómica mediante el uso de rayos X. Por ejemplo, a través de una fluoroscopía, una angiografía o una mastografía. La fluoroscopía consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente, entre las que se sitúa el paciente. Con esta técnica se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real mediante un monitor de video. La angiografía utiliza la fluoroscopía para visualizar el sistema circulatorio. Y la mastografía permite visualizar los tejidos de la glándula mamaria. Esta es una técnica muy empleada en la detección del cáncer. Para tomar una mastografía se requiere colocar al paciente frente a una máquina especial de rayos X, colocar una de sus mamas sobre una placa de plástico y cubrirla con otra placa. Después presionar y de este modo tomar la radiografía. Luego, hacer lo mismo con la otra mama. Finalmente, el radiólogo revisa las tomas para asegurarse de que no haya necesidad de volver a tomarlas y estén listas para ser valoradas. Por su parte, la medicina nuclear permite realizar gammagrafías planares para registrar la distribución bidimensional de compuestos que se inyectan por vía intravenosa y se emplea, por ejemplo, para diagnosticar lesiones de la columna vertebral. En la física médica, buena parte de la investigación se enfoca en la obtención de imágenes de alta calidad con el apoyo de sistemas computarizados y mediante la aplicación de la energía radiante, más específicamente de la radiación ionizante.
Cabe resaltar que esta radiación ionizante se utiliza también para esterilizar productos farmacéuticos y materiales clínicos, entre ellos jeringas, guantes de cirugía, materiales de sutura y catéteres. En la física médica también se utiliza la radiación no ionizante para practicar desde rehabilitaciones hasta operaciones cerebrales. Entre las técnicas que emplea este tipo de radiación se encuentra la biofotónica y el ultrasonido. La biofotónica emplea láseres y fibra óptica para visualizar, analizar y manipular células a fin de detectar enfermedades. Ejemplo de esta técnica es la endoscopía. En ella se emplea el endoscopio, que consiste en una sonda flexible que tiene en uno de sus extremos una pequeña cámara y una fuente de luz. El endoscopio puede introducirse al cuerpo humano desde la boca para conocer el estado de la laringe, la faringe, el estómago y el intestino. Asimismo, para tomar muestras de tejidos anormales, extirpar tumores y detener sangrados. Por otro lado, el ultrasonido es muy usado para producir imágenes de las estructuras internas del cuerpo que presentan dolor, hinchazón e infección, así como para determinar los problemas cardíacos. El ultrasonido se puede usar en cualquier persona sin importar su edad o condición. El ultrasonido obstétrico utiliza ondas sonoras y permite a un especialista determinar, entre otras cosas, el estado de un embrión o un feto dentro del vientre de una mujer embarazada, así como su edad de gestación y su posición, incluso la posición de la placenta, además de alguna anomalía en su desarrollo o cualquier condición que pudiera obstaculizar el parto. Qué interesante es el apoyo que da la física al cuidado de la salud mediante el desarrollo de instrumental especializado, ¿verdad? Busca otros ejemplos de la física médica y coméntalos con tus compañeros. ¡Qué interesante lo que acabamos de ver! ¿No les parece? Ahora sabemos cómo se relacionan algunos aparatos y procesos con la salud. Sabemos también que la aplicación de técnicas físicas ha permitido que se diagnostiquen enfermedades o padecimientos sin la necesidad de realizar cirugías. Técnicas como el ultrasonido permiten conocer el estado de un embrión o feto desde adentro del vientre de una mujer embarazada. Sin la física médica esto no sería posible, ya que solo podríamos saberlo realizando una intervención quirúrgica. La detección oportuna del cáncer de mama, de tumores cerebrales o de lesiones en la columna vertebral no sería posible si no se hubieran aprovechado los conocimientos sobre la energía radiante. Una de las técnicas de diagnóstico médico que emplean radiación ionizante y que nos resulta más familiar son los rayos X. Veamos cómo es que funcionan y por qué es tan importante contar con este conocimiento. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, mi bebé está creciendo mucho. Sí, ya veo. Oye, ¿y ya sabes si es niño o niña? No, aún no lo sé. ¿Y cómo puedes averiguarlo? ¿Debes hacerte un estudio de rayos X o algo así? No, Iván, los rayos X son perjudiciales para el feto. En este caso, el estudio recomendado es un ultrasonido. ¿Conoces la diferencia entre un estudio de ultrasonido y uno de rayos X? Un ultrasonido o ecografía permite obtener imágenes en tiempo real y observar los tejidos blandos. Esto último gracias a que utiliza ondas sonoras mayores a los 20.000 Hz. En cambio, los rayos X son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, por lo que, si no se usan bajo estricta vigilancia médica, pueden provocar daños en los tejidos y mutaciones. Por ello no es aconsejable utilizar esta técnica para valorar a un feto en formación. Pero, ¿qué son los rayos X? A mediados del siglo XIX, varios científicos estudiaron qué ocurría cuando un tubo de cristal sin aire, es decir, al vacío y equipado con 2 electrodos, se le aplicaba un voltaje alto. Lo que observaron fue que se generaba una corriente eléctrica que iba del electrodo negativo o cátodo al positivo o ánodo. A esta corriente le llamaron rayos catódicos. Además, los científicos vieron que las paredes internas de vidrio detrás del ánodo brillaban intensamente si se cubrían con un material fluorescente. Más tarde, el físico alemán Wilhelm Röntgen investigó si la luz que emitían los rayos catódicos salía del tubo,
Para ello lo cubrió con cartón negro. Primero se dio cuenta de que la luz se reflejaba en una placa cubierta de cristales de platino cianuro de bario. Luego realizó varias pruebas en la habitación a oscuras y vio que la luz traspasaba el cartón y emitía una luz verdosa. Y observó que la fluorescencia continuaba, por lo que concluyó que la luz podría penetrar sustancias opacas a la luz. A esta radiación la llamó rayos X. En algún momento se preguntó, ¿qué pasaría si colocaba otro material entre el tubo y la placa? ¿Y si esta radiación sería capaz de atravesarlo? Partiendo de estas preguntas, primero utilizó un libro y observó que la fluorescencia persistía. Siguió haciendo experimentos con diferentes materiales, además de papel, como el aluminio, el platino y el plomo, y vio que estos dos últimos eran los únicos que detenían al rayo completamente. Por ocurrencia puso su mano y observó que los rayos la atravesaban y producían sobre la placa la sombra de sus huesos delineados por las partes blandas de su mano. Por estas investigaciones, Röntgen no obtuvo dinero. Él donó su descubrimiento a la humanidad para ser utilizado libremente. Por ello, en 1901 se le concedió el Premio Nobel de Física. Realmente existen muchos científicos que brindan sus conocimientos a la humanidad. Pero, ¿cómo evolucionó la máquina de rayos X? Los dispositivos modernos de rayos X se basan en el diseño de William Coolidge y constan de un cátodo, que es un filamento calentado por una corriente eléctrica de pocos amperios y que emite electrones al ánodo. Al variar la corriente en el filamento, se controla la cantidad de electrones y la intensidad de rayos X resultantes. ¿Qué aplicaciones tienen los rayos X, además de traspasar materiales u objetos? En la actualidad, el radiodiagnóstico es la aplicación más común de los rayos X, pues permite realizar estudios del esqueleto, tórax, abdomen, sistema nervioso, tubo digestivo, vías biliares, aparato urinario, corazón y pulmones, entre otros órganos. Para registrar la imagen radiológica llamada radiografía, se genera un haz de rayos X que atraviesa el cuerpo. La imagen se presenta dependiendo del tipo de tejido. En la radiología especializada se utilizan en las mamografías para diagnosticar lesiones mamarias benignas y malignas. En la radiología dental se emplean para obtener imágenes del interior de los dientes y sus raíces, así como imágenes panorámicas de toda la dentadura. En la tomografía axial computarizada, permiten obtener una imagen tridimensional de un órgano, partiendo de numerosas imágenes bidimensionales. En la radioterapia se emplean como tratamiento para detener el crecimiento de células cancerígenas y eliminar el tejido canceroso. Los rayos X constituyen un importante descubrimiento para la medicina, pero deben de ser empleados con responsabilidad. Por ello, cuando te realicen una radiografía, asegúrate de que las medidas de seguridad sean las correctas. La historia del descubrimiento de los rayos X es muy interesante. También lo son las aplicaciones como método de diagnóstico en el campo de la medicina. ¿Ustedes saben quién es el responsable del manejo de los rayos X? ¿Saben qué es un radiólogo? ¿No? Entonces tengo que decirles que son personas especializadas en el diagnóstico de enfermedades o padecimientos utilizando aparatos que funcionan con radiación ionizante. Al momento de ser un paciente o quien requiere de la obtención de datos mediante radiación ionizante, es importante seguir todas las indicaciones que los radiólogos nos den, tanto para que logren un adecuado diagnóstico como para evitar accidentes que pongan en riesgo nuestra integridad. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué utilidad tiene la exploración del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo? ¿Qué pasaría si no existieran desarrollos tecnológicos para estudiar el cuerpo humano? Recuerda todo lo que hemos visto en este programa y seguramente podrás responder sin contratiempo estas preguntas, ya que ahora sabes más sobre la relación entre la física y la medicina. En esta idea de trabajar en equipo, elaborarás un texto a partir de las respuestas y las enviarás a alguno de tus compañeros o compañeras.
podrías incluir tu punto de vista acerca del avance tecnológico y la medicina. Y si es posible, comparte una experiencia personal. Antes de cerrar la sesión, podría conocer una forma de realizar un estetoscopio casero y comparar con el estetoscopio que usa el médico cuando vas a consulta. Requerirás 2 embudos pequeños de plástico, 40 centímetros de manguera de plástico delgada, que embone en los extremos de los embudos y ligas. Inserten los embudos en cada uno de los extremos de la manguera. Si no embonan perfectamente, sujeten la manguera al embudo por medio de un par de ligas. Este dispositivo será un estetoscopio. Coloquen el embudo y el otro embudo sobre el pecho de algún familiar. De esta manera escucharán los latidos de su corazón. El ejercicio nos ha permitido comprobar cómo una tecnología atiende a un principio básico como la acústica y la medicina. Te animamos a investigar un poco más sobre el funcionamiento de algunos otros métodos de diagnóstico como las tomografías o resonancias magnéticas, que son el resultado de la investigación y los avances tecnológicos y atención a la mejora de la salud. Valora tu avance en los estudios y reflexiona por el momento si podrías describir algunos principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Recuerda que ahora sabes que la física es parte de nuestra vida cotidiana y un elemento fundamental dentro de la medicina. Por ahora hemos terminado, pero no dejes de seguir con nosotros a través de las cápsulas y programas Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa Máquinas y Salud de la asignatura de Ciencias y Tecnología, Física. Ahora los invito a recordar las preguntas que deben hacer y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Qué utilidad tiene la exploración del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo? ¿Qué pasaría si no existieran desarrollos tecnológicos para estudiar el cuerpo humano? Investiguen sobre el funcionamiento de algunos otros métodos de diagnóstico, como las tomografías o resonancias magnéticas, que son el resultado de la investigación y los avances tecnológicos y atención a la mejora de la salud. Describan los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Todo esto lo pueden compartir con su familia. No olviden guardar sus anotaciones y actividades en su carpeta de experiencias, para que en su regreso a clases las puedan compartir. Secundaria segundo grado. Historia. Política e instituciones del Virreinato de la Nueva España. Que la alumna y el alumno identifiquen y comprendan la organización política del virreinato. Alumnos, sean bienvenidos a este programa. Qué bueno que nos ven desde sus casas. Esto es Aprende en Casa, una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas.
Ahora es momento de entrar en materia. Una vez conquistado el territorio mexicano, los españoles debieron reorganizar la estructura de gobierno, por lo que introdujeron cambios a nivel económico, político y religioso. Les pedimos que reflexionen sobre todo lo que pudo haber ocurrido durante 300 años. ¿Y saben por qué a este periodo se le conoce como el Virreinato de la Nueva España? Veamos lo siguiente. Bienvenidos a la Trama del Tiempo. En esta cápsula vamos a sumergirnos en la colonia, una etapa que duró alrededor de 3 siglos y a la que también se le conoce como el Virreinato. ¿Te imaginas todo lo que ocurrió en 300 años? Antecedentes. La caída de México Tenochtitlán marcó el fin del poderoso Imperio Mexica y el inicio de una nueva era. Hernán Cortés se basó en las leyes de la monarquía española para fundar un nuevo reino, la Nueva España. Las encomiendas. Cortés aprovechó la estructura que ya existía por la dominación mexica para someter a cada pueblo y señorío del imperio. Por ello, se instaló en la capital, conservando su nombre prehispánico, México. Él sabía que los indígenas no aceptarían fácilmente la intromisión de los españoles, así que estableció las encomiendas, una forma indirecta de gobierno que consistía en que cada conquistador se encargara de 2 o 3 pueblos. De esta manera, se les enseñaría la fe católica y a cambio, los indígenas pagarían el mismo tributo, que ya de por sí acostumbraban pagar al Imperio Mexica. Al mantener el poder de los antiguos caciques y jefes indígenas, las encomiendas fueron exitosas y numerosas en un principio, más de 500 al menos, ya que el principal objetivo era el de lograr la dominación española. Cortés fue recompensado por su labor militar y fue nombrado gobernador, capitán general y justicia mayor de la Nueva España. A los encomenderos, en cambio, se les prohibió heredar sus tierras, lo cual generó un gran descontento, provocando que se desquitaran con los indígenas. La conquista religiosa. La evangelización era muy importante para la monarquía española. Dado que Europa luchaba contra la expansión del protestantismo, era necesario incrementar el número de fieles, así que para redoblar esfuerzos pidieron ayuda de los frailes. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España. En menos de 10 años, también se instalaron los dominicos, los agustinos y los mercedarios, quienes fundaron las doctrinas y además construyeron templos y monasterios. Tiempo después, también llegaron los jesuitas. Los frailes se esforzaron en conocer las diferentes lenguas indígenas, enseñarles el español, educarlos en el cristianismo y defenderlos de los abusos de los encomenderos. Para lograrlo, hicieron uso del teatro, la música y la pintura, y también organizaron bautismos multitudinarios. Finalmente, la aparición de la Virgen de Guadalupe favoreció a que los indígenas se identificaran con la nueva fe. Aún así, la labor evangelizadora fue complicada, pues los indígenas se rehusaban a abandonar a sus dioses y adoptar una nueva religión. Muchas construcciones prehispánicas fueron derrumbadas y su material reutilizado para construir iglesias sobre las pirámides. Acabaron simbólicamente con las creencias antiguas, introduciendo la nueva religión. Algunos encomenderos creían innecesario evangelizar a los indígenas y prefirieron esclavizarlos. Sin embargo, la corona española los consideró vasallos y prohibió su esclavitud. Como sabrán, cambiar de creencias no es nada fácil, y por eso pasaron varias generaciones para que el catolicismo se introdujera en la población nativa. La mezcla de culturas en la colonia fue compleja, ya que siempre prevalecieron ideas y prácticas indígenas, dando vida a nuevas tradiciones. El gobierno. Como imaginarán, gobernar nuevos territorios a miles de kilómetros de distancia suena a una misión casi imposible. Aunque los primeros conquistadores y encomenderos eran fieles al rey, se hizo necesario un nuevo sistema de gobierno para evitar los abusos y el descontrol. El primer paso fue crear el Consejo de Indias, encargado de atender los asuntos de América. Además, se fundaron 2 audiencias, que impartían justicia en nombre del rey. Las audiencias estaban al tanto de lo que pasaba en los pueblos indígenas, los cuales tenían su propio sistema de gobierno, llamado República de Indios. La corona española, además de todo, decidió enviar a un virrey, una figura que además de ser el representante del rey en el nuevo continente, sería la figura de máxima autoridad, teniendo el mando supremo del gobierno, la jefatura militar, los asuntos de justicia y los asuntos de la iglesia. Justo de ahí surgió la denominación del virreinato. Sin embargo, aún quedan historias por contar. ¿Cómo se involucraron el arte y la cultura? ¿Qué tanta trascendencia tuvo la economía novohispana? ¿Cómo fue la organización de la sociedad? Todas las preguntas serán contestadas en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo, La Colonia. Esta historia continuará.
Como vimos, los españoles debían organizar un gobierno que les permitiera mantener su dominio y evitar rebeliones de los pueblos conquistados. Así es, de la misma manera que debían cumplir con los objetivos de conservar esas tierras para el rey de España y evangelizar a los habitantes. Ahora les invitamos a ver el siguiente programa. Realicen una tabla sobre las principales instancias de autoridad en el virreinato de la Nueva España. Muy bien, vamos a verlo. A la caída de México Tenochtitlan, inició un proceso de conquista y colonización en Mesoamérica llamado virreinato, que se caracterizó por una serie de cambios políticos y económicos. ¿Cuáles fueron esos cambios y cómo se instauraron en la Nueva España? Veámoslo. El virreinato se instauró en la Nueva España sobre una estructura de administración política y económica, basada tanto en el ejemplo español como en antiguas prácticas mesoamericanas. Estos cambios político-administrativos implicaron a su vez cambios en las divisiones territoriales del México antiguo. Así, surgieron nuevas instituciones políticas y formas de propiedad de la tierra. Las instituciones legales y de gobierno quedaron distribuidas jerárquicamente de la siguiente manera. El rey era la máxima figura de autoridad, tanto en España como en la Nueva España. En asuntos relacionados con los territorios americanos, era asesorado por el Real y Supremo Consejo de Indias, quien además supervisaba la recaudación de impuestos. Por su parte, la Casa de Contratación de las Indias, que se encontraba en la ciudad de Sevilla, regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados. Como representante directo del rey, el virrey era la máxima autoridad en la Nueva España. Tenía a su cargo la administración política, económica, legal y militar del territorio. La audiencia era un tribunal de justicia que aplicaba las leyes y ejercía el poder en ausencia del virrey. El gobernador se encargaba de administrar grandes extensiones territoriales como las provincias y reinos. Cuidaba el cumplimiento de las leyes y de la justicia, además de enviar el tributo a las cajas reales. Su puesto estaba sujeto a la decisión del virrey. Otra figura de autoridad era el corregidor. No podía legislar, pero sí gobernar. Administraba justicia, recaudaba impuestos, supervisaba comunidades indígenas, llevaba asuntos judiciales y civiles y administraba el repartimiento. Su jurisdicción no era clara, pero su alcance era menor al del gobernador. El alcalde mayor tenía a su cargo un territorio delimitado dentro de la jurisdicción de los gobernadores. Esta autoridad político-administrativa y de justicia recaudaba tributos y rentas reales, además de vigilar a las poblaciones indígenas. El ayuntamiento era una corporación pública, con una división territorial específica, que ejercía funciones administrativas y judiciales. Los cabildos eran organizaciones que correspondían a una división territorial de menor tamaño, al mando de alcaldes y regidores. Se encargaban de administrar y gobernar ciudades y pueblos. Y, finalmente, la República de Indios, que concentraba a la población indígena en espacios delimitados para evitar la convivencia con los españoles. En el aspecto económico, algunas prácticas mesoamericanas se conservaron, como el pago del tributo y la organización de los calpullis, y se implementaron otras, que cambiaron la propiedad de la tierra. Así, el tributo, tal y como lo hacía la Triple Alianza, se recibía mediante trabajo o en especie, sobre lo que generaban las tierras sin implicar posesión de las mismas. Los soldados españoles que participaron en la conquista recibieron mercedes de tierra como recompensa. A través de la encomienda, los españoles obtenían derechos sobre el trabajo y los productos de las tierras de los indígenas que lograban evangelizar. Por medio del repartimiento, los indígenas eran trasladados de sus poblaciones de origen para trabajar temporalmente en la agricultura y en la minería a cambio de un pago. Y con el Real de Minas, se entregaron zonas mineras a los españoles con la idea de incrementar la producción de metales. Los cambios en las formas de gobierno, administración y economía repercutieron, sin duda, en las formas de propiedad de la tierra.
ciertas formas de organización administrativa aún se conservan. ¿Reconoces alguna? Comenta con tus compañeros la manera en la que actualmente se ejerce esta figura. ¿Qué les pareció? Si bien había una organización política definida en la Nueva España, la labor de la Iglesia era muy importante. Así es, y permitió consolidar el poder durante 3 siglos. Antes de ver el siguiente segmento, considera las siguientes preguntas. ¿Cuál era la labor del Santo Oficio? ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes durante el virreinato? ¿Qué producto fue el detonador para crear nuevas ciudades en el norte de la Nueva España? Ahora sí, veamos lo que sigue. Previamente en la trama del tiempo, Tenochtitlán ha caído y Hernán Cortés ha constituido el reino de la Nueva España. Ahora las encomiendas y la religión buscan reorganizar a los indígenas. Y aunque imponen resistencia, se han encontrado maneras para introducir la fe. Ahora que el rey ha reconocido este imperio, necesitará un representante para vigilar los intereses de España. Un virrey. Ha comenzado el virreinato. Ahora, sean bienvenidos a la colonia, parte 2. El gobierno. Aunque había un virrey, la Iglesia Católica también ayudaba en la labor de gobernar y ejercer justicia a través del Tribunal del Santo Oficio. Como los indígenas apenas aprendían la religión católica, estaban exentos de castigos. A estas alturas, parecería que el virrey tenía todo el poder, pero sus alcances políticos eran limitados. Incluso uno de los virreyes fue derrocado en 1642. El rey de España constantemente enviaba inspectores a velar por los intereses del reino. Y para gobernar con mayor eficacia, el territorio se dividió en provincias gobernadas por un alcalde mayor. Con el tiempo, surgió otra forma de dividir el territorio a través de partidos. Los poblamientos más grandes recibieron los rangos superiores de ciudad o de villa y tenían su propio ayuntamiento, en el que se agrupaban a las autoridades, encargándose de construir urbes a imagen y semejanza de las españolas. La consolidación del gobierno virreinal hizo posible la expansión del territorio, que creció hacia el norte gracias a numerosas expediciones que iban en busca de un codiciado metal, la plata. Entonces, se crearon nuevos reinos y ciudades que gracias a la minería vivieron un apogeo económico. La economía. Nueva España era rica en plata, eso lo sabemos, pero también se comerciaban otros productos, como el cacao o la grana cochinilla, con la que se teñían las telas de un color rojo brillante. Y también se producía azúcar de caña y se cultivaban frutos y vegetales. Mientras la minería arrojaba mucha riqueza para empresarios españoles, los indígenas en las minas sufrieron de explotación y malas condiciones. Aún prohibida la esclavitud, esta podía encontrarse en algunas minas. La plata y otros productos novohispanos llegaban a muchas ciudades del planeta, gracias al comercio internacional por vía marítima. También productos muy lujosos, como la seda, la porcelana, el marfil y las especias, llegaban a Nueva España mediante enormes embarcaciones que viajaban por todo el mundo. El acceso a estos lujos estaba limitado a un pequeño grupo privilegiado. Sociedad. Los títulos nobiliarios y el origen familiar se consideraban muy importantes para las élites, y tanto la nobleza indígena como la española gozaban un estatus superior. Los españoles peninsulares concentraron paulatinamente poder y riquezas, estableciendo además un esquema de distinción social basado en los rasgos físicos y el color de la piel. El sistema de castas. Con las mezclas de sangre y razas, surgió la inquietud de clasificar a las personas de acuerdo a su origen, y aparecieron categorías un tanto extrañas, como los criollos, los cambujos, los mestizos o los ambos. La pertenencia a un grupo era muy importante para ser tomado en cuenta en la época. Por eso las personas que compartían un oficio o actividad formaban corporaciones, mismas que defendían los intereses de su gremio ante las autoridades. El arte y la cultura. La Iglesia Católica era una institución muy poderosa. Además de influir en la vida social y política, regía gran parte de las producciones culturales y artísticas. A pesar de la distancia, los religiosos y pensadores novohispanos se ilustraban constantemente en los saberes desarrollados en Europa. La arquitectura, la música, la pintura y la escultura florecieron al cobijo de la Iglesia. Además, la literatura novohispana fue muy valorada y alcanzó un gran prestigio. Otros conocimientos como las matemáticas y la astronomía eran muy importantes para la minería y la navegación. El conocimiento ancestral prehispánico sobre los beneficios herbolarios en la salud también fue aprovechado para curar algunos males. Los cambios que apuntan a la independencia.
La llegada de una nueva casa gobernante en España marcó una nueva etapa, pues muy pronto sucedieron algunas reformas al comercio y se introdujeron nuevos funcionarios al territorio novohispano, los intendentes. Había mayor control de los recursos por parte de la corona, además de que los cargos políticos importantes comenzaron a venderse al mejor postor. Esto benefició a los criollos, que podían acceder a algunos cargos. Sin embargo, puestos más importantes seguían perteneciendo a los peninsulares, lo que fue tachado como un acto de discriminación. Mientras la corona se ocupaba de obtener riquezas de sus colonias, las diferencias sociales entre ricos y pobres se incrementaron. Las reformas borbónicas. Para hacer más eficiente la administración de sus colonias, los Borbones, quienes regían en España desde el siglo XVIII, establecieron impuestos a las actividades productivas, como la minería y el comercio. La corona controló una parte del ahorro de los indígenas con el pretexto de prevenir desastres o epidemias, pero esta medida provocó un malestar general y recurrieron al amparo del rey. La furia ante las nuevas políticas, la agudización de las tensiones sociales y la denuncia de injusticias hacia los indígenas, así como el sentimiento criollo de la ilegitimidad monárquica, desembocaron en una poderosa crisis que se fue intensificando cuando Napoleón Bonaparte invadió España y colocó en el trono a su hermano José I. Fue en ese momento que en la Nueva España se cuestionó como nunca antes ser vasallos de un rey al que nunca habían visto. La palabra independencia se susurraba en conversaciones clandestinas, una idea que se iría propagando gradualmente y que desembocaría en el movimiento que sacudió a toda la sociedad de la Nueva España. ¿Pero qué sucedió para que se desatara la Revolución de Independencia? ¿Quiénes participaron en la lucha armada y por qué? ¿Qué pasó con la monarquía española? ¿Cómo se fundó la nación mexicana? Para saberlo, no te pierdas el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México. Esta historia continuará. Según lo visto, debemos destacar los cambios políticos y económicos que se realizaron durante el virreinato de la Nueva España. Por supuesto, y resaltar el orden jerárquico de las instituciones de gobierno, haciendo énfasis en el trabajo del rey, virrey, audiencias, gobernadores y corregidores. Y también las prácticas mesoamericanas que conservaron, como son los tributos y la organización de los calpullis. Y no podemos finalizar este programa sin invitarles, ahora que son tiempos de estar en casa y ser pacientes. Así es, seguramente en el día a día se presentan pequeños conflictos, los cuales se pueden remediar y solucionar poniendo de nuestra parte. Ahora sí, antes de irnos les dejamos unas preguntas. ¿Cuáles son las instituciones políticas que surgieron en la Nueva España? ¿Quién era la máxima figura de autoridad tanto en España como en las colonias? ¿Qué institución regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados? ¿Cuál era la diferencia entre el trabajo de un gobernador y un corregidor? Ya lo saben, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¡Hasta la próxima! Después de ver el programa Política e Instituciones del Virreinato de la Nueva España, los invito a recordar algunas de las preguntas que se realizaron en el programa. ¿Cuáles son las instituciones políticas que surgieron en la Nueva España? ¿Quién era la máxima figura de autoridad tanto en España como en las colonias? ¿Qué
institución regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados? ¿Cuál era la diferencia entre el trabajo de un gobernador y corregidor? Guarden en su carpeta de experiencias sus respuestas y en el regreso a clases las pueden compartir con sus compañeros. Secundaria segundo grado. Matemáticas. Estoy seguro de ganar. Que los alumnos y las alumnas tengan una herramienta más para tomar decisiones, conociendo la probabilidad teórica de un evento azaroso. Es un gusto darles la bienvenida a esta nueva transmisión de Aprende en Casa dedicada a la asignatura de Matemáticas para el segundo grado de secundaria. Esta serie es un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para brindarles apoyo con sus estudios durante esta contingencia sanitaria. En estos días en los que vivimos una experiencia tan difícil relacionada con la salud, debemos cuidarnos y de este modo también cuidar a nuestros seres queridos. Es esencial que tengamos presente que uno de los aspectos más importantes en relación con nuestra salud es mantenernos activas y activos. Por eso, como parte de este proyecto de la Secretaría de Educación Pública, hemos contemplado algunas recomendaciones de pausas activas. Así como cápsulas de suma minutos mediante las cuales buscamos que fortalecer nuestra salud física y mental. Aunado a esto, resaltamos que es aconsejable continuar con los hábitos de higiene personal y en casa. Como lavarnos las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndonos la nariz y la boca con la parte interna del brazo. Y conservar siempre la sana distancia. De verdad debemos tener todo esto presente, pues si seguimos estas indicaciones lograremos superar esta crisis más pronto. Por otro lado, reconocemos que permanecer en casa puede ser complicado. Por eso debemos ser pacientes y tolerantes para poder sobrellevar esta situación de la manera más armónica posible y realizar nuestras actividades con gusto. Para fortalecer la armonía en nuestras casas, es muy importante que involucremos a nuestros seres queridos en las actividades que realizamos. Por ejemplo, ustedes pueden involucrar a su familia en las actividades que se enmarcan en estas sesiones. De esta manera lograrán ampliar la información que obtengan y al mismo tiempo estarán promoviendo el trabajo colaborativo, es decir, en equipo. Pues bien, una vez hechas estas recomendaciones, entraremos de lleno en el tema de hoy. En esta sesión tendrán la posibilidad de conocer y adquirir una herramienta útil para tomar decisiones en situaciones en las que esté involucrado el azar. Algo que de entrada parece muy complicado, pero no se preocupen, pues abordarán el tema poco a poco y para comenzar verán un video en el que se explicarán de manera sencilla los valores de la probabilidad. ¿Les ha pasado que no pueden tomar una decisión y lanzan un volado para decidir con base en el resultado? Vayamos a ver el siguiente video para conocer algunos aspectos involucrados en estos eventos azarosos. Recuerden tomar notas de las cosas que consideren importantes. ¿Listas y listos? ¡Adelante! Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy vamos a tratar algunos conceptos de probabilidad. Ya en primer grado tuviste un acercamiento a ciertos conceptos de la teoría de la probabilidad. Y en particular comenzaste a trabajar con la probabilidad frecuencial. Empecemos diciendo que la probabilidad es el grado de certidumbre con que se mide la ocurrencia de cierto resultado que no conocemos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, no sabemos con certeza de qué lado va a caer. Puede ser águila o puede ser sol. Si la moneda es legal, entonces, en teoría, existe la misma probabilidad de que la moneda caiga tanto de un lado como del otro. ¿Ocurre esto en la realidad? Vamos a comprobar. Lancemos una moneda al aire 10 veces. Registremos en una tabla el resultado que vayamos obteniendo en cada intento.
De los 10 volados, en 7 cayeron Sol y en 3 Águila. Recordemos que se llama frecuencia absoluta al número de veces que se obtiene un evento. Por otra parte, podemos establecer una razón matemática entre el número de veces que se obtuvo Sol o Águila, la frecuencia absoluta de ambos resultados, y el número de veces que se hizo el experimento, en este caso 10. A esta razón la llamaremos frecuencia relativa. Esta expresión matemática refleja qué parte del total de lanzamientos fueron favorables. A la frecuencia relativa también se le conoce como probabilidad frecuencial porque es el número de ocasiones que sucede un evento favorable del total de veces que se hizo el experimento. En este cuadro se va marcando con rojo las veces que cae Sol o Águila. Además, su frecuencia absoluta se divide entre el número de ocasiones que se lanzaron los volados, las veces que se hizo el experimento. Como podemos ver, esta razón da lugar a una serie de fracciones propias. ¿Qué valores podrían tomar? Los numeradores de los eventos involucrados en el experimento nunca pueden ser mayores que los denominadores, porque la frecuencia absoluta de ambos eventos no será jamás mayor que las veces que se hace el experimento. Así que los valores de la frecuencia relativa nunca serán mayores que 1. Además, para que en un evento el valor de la frecuencia relativa sea 1, el numerador y el denominador deben ser iguales, lo que quiere decir que el número de veces que sale una opción es el mismo número de veces que se hace el experimento. En otras palabras, si al hacer este experimento el resultado siempre es el mismo, entonces se trata de un evento seguro. Es como si tuviéramos una moneda cargada que siempre cayera de un solo lado. Por otra parte, para que la probabilidad frecuencial sea 0, el numerador debe serlo también. En otras palabras, se tiene un evento que nunca ocurrirá, es decir, un evento imposible. En nuestro ejemplo, un evento imposible sería que cayera Águila y Sol al mismo tiempo. Considerando todo lo anterior, la probabilidad frecuencial de cualquier evento será un valor que esté entre 0 y 1. Retomemos nuestro experimento. La probabilidad teórica de que caiga Águila o Sol en un volado es un medio, ya que son las dos opciones que pueden resultar de arrojar una moneda al aire. Y además, ambas tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados en nuestro experimento. ¿Por qué? Supongamos que ahora no lanzamos 10 volados, sino 20. Como ya se mencionó, la probabilidad frecuencial relaciona la frecuencia absoluta de los eventos favorables con el número de experimentos que se realicen. En el registro vemos que el valor de la frecuencia relativa o probabilidad frecuencial de cada evento favorable está cambiando. ¿A qué valor se está acercando? ¿Qué crees que ocurra si en lugar de lanzar 20 volados, echamos 30 o 50? ¿A qué valor se va acercando la probabilidad frecuencial? Te propongo que junto con tus compañeros y tu maestro obtenga la probabilidad frecuencial de que salga Águila o Sol al echar más de 20 volados. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Ya estamos de regreso en el estudio para platicar con ustedes sobre el tema de esta sesión: cómo determinar la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. Como pudieron apreciar en el video, mientras más veces se realiza un evento, más posibilidades existen que se emparejen las probabilidades. Las y los invitamos a que cuando termine la sesión realicen el siguiente ejercicio. Lancen una moneda 20 veces y registren sus resultados, de la misma manera como se mostró en el video. Y después calculen la frecuencia relativa de obtener Águila y la frecuencia relativa de obtener Sol. Luego repitan el experimento, pero con otra persona, a ver qué resultados obtienen. Es muy posible que sus resultados no coincidan con los del video. Si así fuera, reflexionen en torno a la siguiente pregunta y respóndanla. ¿A qué creen que se deba? Posteriormente, registren su reflexión.
Han de saber que este principio también se aplica a los juegos de mesa en los que interviene el azar, como los dados, por ejemplo. La diferencia es que en lugar de tener 2 probabilidades como águila o sol, tienen 6. Si desean también pueden lanzar los dados 20 veces a ver cuáles son los resultados que obtienen. Para lograr encontrar una utilidad práctica de las matemáticas en su vida diaria, pueden empezar por descubrir cómo se aplican los principios de la probabilidad en situaciones cotidianas. De esta manera les será más fácil comprender el sentido que tiene cada sesión. Se me ocurre otro ejemplo diferente a los juegos de azar y relacionado con la naturaleza. ¿Qué probabilidad hay de que llueva en cada uno de los días de verano? El estudio de la meteorología se llama pronóstico del tiempo, porque no se puede tener la certeza del tiempo, pero se puede pronosticar un resultado del mismo. Es muy útil que sepan todo esto para decidir si salen o no con un paraguas. A mí se me ocurre otro ejemplo. Cuando una canción está de moda, ¿qué probabilidad hay de que enciendan la radio y esté sonando? Hay muchas actividades y disciplinas que se basan en el principio de la probabilidad y su predicción. Ahora les invitamos a ver el siguiente video, en el cual se enfatiza la probabilidad teórica. Recuerden tomar notas de las cosas que llamen su atención e incluirlas en su carpeta de experiencias. ¡Corre video! Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. En todos los juegos de azar, queremos saber si tenemos posibilidades de ganar. Y también deseamos conocer si saldrá el resultado por el que apostamos. Uno de los juegos de azar es la ruleta. Estoy segura de que todos la han jugado. Acompáñenme a ver el siguiente video para que puedan tener una idea de cómo calcular la probabilidad de ganar en cualquier juego de azar. Fernanda hizo girar una ruleta dividida en 5 partes iguales que tienen distinto color y apostó a que se detendrá en el rojo. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que la ruleta se detenga en el color que eligió Fernanda? Es importante remarcar que las secciones son del mismo tamaño. Por lo tanto, existe la misma probabilidad de que la ruleta se detenga en cualquiera de los colores. Recordemos que la probabilidad teórica de un evento se obtiene al dividir el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Los resultados favorables son aquellos con los que es posible ganar. El participante elige uno o más colores. Con ello está definiendo la cantidad de resultados favorables. Por otra parte, los resultados posibles son todos aquellos que se pueden obtener en el evento. Al conjunto de todos los resultados posibles se le conoce como espacio muestral y se denota por las letras mayúsculas omega, S o E. Para nuestro ejemplo, el espacio muestral sería el conjunto de los 5 colores de la ruleta. Si queremos conocer la probabilidad de que la ruleta se detenga en el color rojo, entonces el resultado favorable sería 1. Además, como el denominador representa todos los resultados que pueden obtenerse en el evento, entonces debe ser igual a 5, pues la ruleta solo tiene 5 colores. Así pues, la probabilidad de que se detenga en el color rojo es 1/5. Ahora en el siguiente ejemplo, calculemos la probabilidad teórica de 3 eventos. En una urna depositamos 20 piezas de 3 diferentes tipos. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se extraiga una figura de cualquier tipo? Recurramos a la fórmula con la que podemos calcular cualquier probabilidad teórica. Tenemos 60 figuras en total, lo que representa el espacio muestral. Y hay 20 estrellas que representan el resultado favorable, obtener una estrella. Así obtenemos que en una de 3 ocasiones saldrá una figura de estrella. En este caso, el mismo resultado se obtiene para las otras 2 figuras, pues hay 20 caracoles y 20 bastones. Una vez que ya sabemos cómo calcular la probabilidad frecuencial y la probabilidad teórica de un evento, cabe preguntarnos si existe alguna relación entre ambas. Veámoslo. Si repitiéramos el experimento anterior muchas veces, digamos 600,
la probabilidad frecuencial de que salga cada una de las figuras se aproximará cada vez más a su probabilidad teórica. Para terminar, analicemos un juego de azar un poco más complejo. Lancemos un dado legal y determinemos la probabilidad teórica de que caiga en un número impar. Primero, observemos que ahora se tiene más de un resultado favorable. En este caso son 3 los resultados favorables: 1, 3 y 5. Es decir, son 3 eventos favorables. Luego determinemos el espacio muestral. En el caso de un dado hay 6 resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad teórica de que caiga un número impar es 3/6, lo cual equivale a un medio. Dicho en otras palabras, tenemos el 50% de probabilidades que en un tiro salga un número impar. Con esta última actividad, pudimos percatarnos de que se pueden obtener diferentes resultados favorables en un mismo experimento. Antes de despedirme, quiero plantearles un reto. ¿Cuál sería el espacio muestral de un experimento en donde se lancen 2 monedas? Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. ¿Qué les pareció el video? ¿Se fijaron en cómo se manifiesta la probabilidad cuando se trata de un juego de dados? Como pudieron observar, el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un evento. Y la probabilidad teórica en los eventos mostrados se define como el número de eventos favorables entre el número de casos posibles. Después de la sesión también les invitamos a que realicen el experimento que se les propuso en el video, el cual consiste primero en lanzar 2 monedas simultáneamente y registrar los resultados para obtener el espacio muestral. Y después preguntarle a su familia por otros casos en los que intervenga la probabilidad. Pongan mucha atención en guardar los productos que generen en esta sesión, tanto sus anotaciones como sus actividades, para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlos con sus compañeras y compañeros, así como con su maestra o maestro para retomar los temas en clase. Seguramente al compartir sus experiencias con las de su grupo encontrarán trabajos diferentes a los de ustedes. En lo que sucede este regreso a clases pueden reforzar lo que han aprendido en esta sesión consultando contenidos complementarios, ya sea en libros o en sitios confiables de internet. Ahora que, si lo desean, pueden compartir sus resultados de una vez con sus compañeras y compañeros a larga distancia, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para que el hecho de no salir de sus casas no se convierta en una limitante. Asimismo, pueden comparar resultados e intercambiar puntos de vista sobre los aprendizajes vistos en esta serie de programas. Tanto la comparación con otros resultados como la consulta bibliográfica les servirá para enriquecer su perspectiva, comprender mejor lo visto en esta sesión y, ¿por qué no?, tomarle cariño a las matemáticas. Antes de despedirnos, no está de más recordarles las principales recomendaciones durante esta situación de contingencia. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndose la nariz y la boca con la parte interna del brazo para no esparcir microbios o virus. Y conservar siempre la sana distancia. Hoy en día la cercanía y el contacto físico pueden ser una vía de transmisión. Les agradecemos la atención que pusieron en este programa. De verdad, esa actitud positiva que tienen de continuar con sus actividades aún bajo estas circunstancias les ayudará a regresar más pronto a sus actividades cotidianas. Por ahora nos despedimos, pero los esperamos en la próxima sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. ¡Hasta luego! En el programa ¿Estoy seguro de ganar?,
de la asignatura de matemáticas aparecieron las siguientes actividades. ¿Les parece si las recordamos juntos? Realicen el experimento que consiste en lanzar 2 monedas simultáneamente y registren los resultados para obtener el espacio muestral. Pregúntenle a su familia por otros casos en los que intervengan la probabilidad. Una vez que hayan hecho las actividades, es muy importante que las guarden en su carpeta de experiencias.